Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla, en las oficinas de CCA Puebla. Tenemos el gusto de estar el día de hoy con el doctor Silvino Vergara Nava, que es un gran estudioso del derecho, sobre todo del derecho fiscal, pero sobre todo es un gran amigo mío, con quien ya tengo muchos años de convivir y sobre todo que hemos vivido muchas aventuras en materia fiscal. El día de hoy, Silvino, muchas gracias por aceptar esta invitación. Les comentaba yo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de CCA Puebla, que están situadas en la 39 Poniente, número 305, en la colonia Huexotitla, y los teléfonos de CCA Puebla son 237-5192 y 211-0925. Como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre las iniciativas, ¿no? del Código Fiscal de la Federación para el año 2014. Es este. Ok, ya. Entonces, para esto nos acompaña acá Silvino. Silvino, sabemos que este paquete económico que nos dio a conocer el Ejecutivo hace ya algunos días, pues a todos los que somos contadores y dedicados a esta materia fiscal, pues nos causó un gran asombro, ¿no? Porque lejos de ser una reforma integral, pasa a ser, desde el punto de vista de muchos, una reforma recaudatoria, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Al contrario, el agradecido soy yo que nos tomes en consideración. Y bueno, pues el tema es que no podemos hablar de una reforma del Código Fiscal ni de una reforma hacendaria, salvo la mejor opinión de ustedes, si es que no tomamos en consideración, desde luego, o no enfatizamos el tema de la reforma energética. Claro. Creo que la situación de la reforma hacendaria tiene mucho que ver con el asunto de la reforma energética, de la reforma del artículo 27 y 28 de la Constitución, principalmente el artículo 27, que permite ahí el establecimiento de pues que la iniciativa privada tenga la oportunidad de invertir y intervenir en el procedimiento de la explotación de los recursos naturales, principalmente en el tema del petróleo. Y pues me gustaría comentar que todo esto tiene que ver precisamente con esa adecuación que debe haber entre la reforma energética con la reforma hacendaria. Salvo tu mejor opinión, pues creo que la parte toral vendría siendo esa reforma energética. Pero bueno, como ustedes lo han visto, desafortunadamente la iniciativa de la reforma energética pues tiene 27 páginas, y con 27 páginas una reforma tan importante no creo que sea tenga tantos argumentos de peso como para demostrar la procedencia de esa reforma. Desafortunadamente creo que faltaron elementos para acreditar la viabilidad de esa reforma energética, y sobre todo en el tema de la reforma principalmente en el sentido como viene establecido. Ustedes saben que el artículo 27 de la Constitución regula, o la propuesta es permitir que la iniciativa privada pueda realizar operaciones de explotación del petróleo, siempre y cuando no se trate de concesiones. Si lo vemos desde el punto de vista académico y del sentido jurídico de una teoría del derecho, pues lo que está haciendo es una norma de exclusión. Es decir, tú puedes hacer todo lo que quieras menos concesiones. Entonces no te puedo concesionar, te puedo permitir hacer lo que sea menos concesiones. Y al legislador secundario le dan la oportunidad de regular esta situación, lo cual es muy grave porque finalmente al permitirle al legislador secundario, pues es muy sencillo que el legislador secundario busque un sinónimo de concesión y no sé qué les guste, que en vez de que diga concesión diga franquicia, otro concepto, y diga, bueno, pues como no dijeron franquiciar o no dijeron, otorgar un estímulo, un apoyo, un X, bueno, pues entonces se va a llamar de esta forma algo que desde el sentido estricto podríamos llamar concesión. Entonces creo que esa reforma está pues de alguna manera muy abierta a que la iniciativa privada pueda intervenir, pero desafortunadamente pues la iniciativa privada no somos ninguno de los que estamos ahorita en esta mesa para poder invertir en ese sentido. La reforma y esta reforma energética pues tiene que ver precisamente con otro tipo de parámetros
y el que pueda invertir en esa reforma energética, pues desde luego que van a ser los capitales extranjeros, ¿no? Claro. Y por eso ellos hacen mención en esa reforma dicen, bueno, pues vamos a tomar como referencia Colombia, Brasil y Suecia para decir que pues sí es necesaria esta reforma energética. Ahí me preguntaría, porque la iniciativa no dice nada, ahí me preguntaría, bueno, pues qué había sucedido en Brasil, qué sucedió en Colombia y qué sucedió en Suecia, qué estaba sucediendo antes, qué sucedió, qué modificaciones hicieron y al final cuál fue ese resultado, porque dan a entender que es que en Brasil, en Suecia y en Colombia pues ha habido modificaciones como estas. Bueno, pues sí, pero ¿cómo estaban antes y cómo estamos ahora? Desafortunadamente hoy estamos viendo, y por eso hablamos de este antecedente, pues hoy estamos viendo que más que otra cosa, si ustedes lo analizan con las reformas al Código Fiscal, pues al parecer lo que estamos haciendo es tropicalizar cosas, disposiciones o instituciones que ya estaban en otros países. Y lo que estamos haciendo es tropicalizarlos, es decir, adaptarlos o intentar adaptarlos a la realidad mexicana, cosa que no es nada fácil, pero que lo estamos haciendo pues a lo mejor en un sentido de una imposición más que de una legislación de una propuesta de algún determinado partido, sino que es una imposición internacional donde los que estudiamos derecho pues entendemos que esa imposición internacional está generando pues que la soberanía ya no la entendamos como la entendimos en las clases, sino que el tema es que hoy estamos regulando el Código Fiscal, por ejemplo el caso del artículo 5, el concepto de elusión fiscal, pues como se regula en otros países, sobre todo de Sudamérica, ¿no? Entonces el asunto es que por un lado tenemos la reforma energética que está dando una amplia discrecionalidad para que la iniciativa privada extranjera invierta, y si va a invertir no significa que va a dejar el dinero en México. Eso va a tener como consecuencia que pues la autoridad fiscal mexicana pues no tenga los recursos suficientes, y ante esa falta de recursos suficientes pues entonces ha establecido una reforma hacendaria, ¿no? Y esa reforma hacendaria pues se está basando en una razón que es lo que le han llamado un derecho social, que es el tema de la pensión por vejez, ¿no? La pensión esta que están manejando ahí en el artículo 123 constitucional y el artículo 4, ¿no? Que están manejando ahí un derecho de seguridad social de segunda generación, donde están justificando la existencia de una pensión que se está otorgando en forma teóricamente generalizada, pero que al establecer esa pensión en forma generalizada, que esa es como que la bandera de entrada de la reforma hacendaria, pues necesitan dinero para sufragar esa reforma, y esa forma de hacerlo pues es con toda esa serie de modificaciones. Pero resulta incluso hasta contradictorio, porque por un lado están hablando de una reforma para que de alguna manera se otorgue una pensión de un derecho de seguridad social, y por otro lado vemos el buzón tributario. El buzón tributario, ¿hacia dónde va encaminado? Pues a que la autoridad se quite una carga que son los notificadores. Hoy va a haber menos notificadores, ¿no? Sí. Y eso genera un ahorro en materia de recursos de Hacienda, el que ya no emitan esos actos ni gasten en notificadores. Pero por un lado no gastan en notificadores, ¿no? Y por otro lado la bandera de la reforma hacendaria es derechos de seguridad social. Entonces en realidad no es una reforma que vaya destinada a otorgar seguridad social, sino que desafortunadamente estamos utilizando los derechos humanos no como una bandera de progresividad, sino que estamos utilizando los derechos humanos como una justificación para disminuir derechos humanos. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Entonces parece ser que por darnos seguridad pública ponemos más delitos, para dar seguridad pública ponemos más penas, por poner pensiones y seguridad social estamos disminuyendo derechos laborales, ¿no? Que claro, es como lo que estamos comentando. Entonces no sería una reforma social como la están manejando en los medios. Manejan una reforma social que al recaudar más Hacienda va a ser general esta recaudación, ya no solo para unos cuantos. Pero en el tema del buzón tributario ya ahí también afecta a la sociedad, porque no todos están, todos los contribuyentes están inmiscuidos en el tema de medios electrónicos de notificación. Y yo pienso que si ya realmente existían irregularidades en las notificaciones de los actos, ahorita va a haberlas aún más, porque si uno no revisa tu buzón tributario en 3 días, ya te das por notificado, ya estás por notificado, y si se te pasa el plazo para interponer tus medios de defensa, pues ya eres sujeto del crédito que se te fijó vía electrónica. Entonces, realmente a lo mejor falla algo, no tienes acceso al internet, no tienes computadora en ese momento, entonces estamos ya en una inseguridad ahí, porque no podemos
generalizar que todos los contribuyentes tengan acceso a ese Internet. Entonces ahí también vendría de la mano de la reforma del código a esas reformas de tecnología y de energía. Sí, considero que para que todo se vuelva una cuestión de Internet como estamos ahorita, sí, salvo su mejor opinión, tendríamos primero que utilizar un Internet gratuito, que fuera un servicio público gratuito. Claro. 2, que por lo tanto los contribuyentes, si necesitamos de una herramienta para cumplir con nuestras obligaciones que se llama computadora, pues nos tendrían que dar una computadora. Claro. Y en realidad no tenemos una computadora todos, ni las computadoras tienen el costo como para que cualquier persona pueda tener acceso a esa situación. Y 3, pues necesitamos una capacitación, porque por otro lado, por lo que hace a mi persona, pues me tocó a mí ser la generación sándwich, porque cuando terminé secundaria no había taller de computación, cuando terminé prepa tampoco, y cuando terminé la universidad tampoco. Entonces pues medio intentamos algo de la computadora, gracias a estarle apretando a la computadora, pero ¿cuántas personas que están ahorita en edad laborable pues no tienen conocimiento de sus obligaciones en sentido, su capacidad o sus conocimientos suficientes para poder manejar una computadora, ¿no? Claro, yo creo que aquí lo que hablamos de la globalización, el tema es que se están copiando modelos de otros países, pero en la realidad de México no es un país que esté en las condiciones para ingresar este tipo de reformas, tanto la energética como la hacendaria. O sea, no estamos en las condiciones ni se están propiciando las situaciones para que realmente se apliquen. Entonces va a suceder lo que ha sucedido con muchas otras reformas. Son leyes que no, en la realidad no se van a aplicar ni van a obtener los resultados que en la letra se esperan, porque no están las condiciones como tal en el país. Sí, aquí el tema es que pues tenemos que entender que actualmente hay un legislador universal y que las leyes de México son aplicables y muy similares, ¿no? Sus doctrinas y sus teorías son muy aplicables a otros países y por lo tanto pues se han estado tratando de homogeneizar las disposiciones, sobre todo tributarias. La ley de lavado de dinero, podemos ver que la ley de lavado de dinero, existe una ley de lavado de dinero en España, que existe una ley de lavado de dinero en Uruguay, en Argentina, en Brasil, y bueno, pues en México ya tenemos ahora una ley de lavado de dinero. Entonces lo que estamos haciendo es pues en realidad unificar una concepción de un Estado de Derecho teóricamente globalizado que nos permita pues imponer ciertas medidas en los estados del mismo estatus, ¿no? De la misma situación, y eso da como consecuencia, bueno, que veamos cómo la bandera que estamos utilizando hoy para las reformas hacendarias, que son los derechos sociales, pues en realidad estamos disminuyendo esos derechos sociales. Claro. Muy bien, Silvino. Bueno, se me olvidó presentar a la licenciada Alejandra Villegas, que nos acompaña también en este programa. Ale Villegas es titular de un despacho que se llama Deita Miranda Ruiz y Villegas, Derecho Empresarial. Ale, bienvenida. Gracias. No había tenido la cortesía de presentarte, pero bueno, nos acompaña también el día de hoy en este programa. Muy bien, Silvino. Oye, leyendo un poco el tema y todo lo que se ha oído en el medio, ¿tú qué opinión tienes sobre la modificación que hubo al artículo 5? ¿Cómo nos podrías explicar para nuestros televidentes que no son contadores, qué implica esta modificación al artículo 5 del Código Fiscal, o qué es el artículo 5 del Código Fiscal? Sí, el artículo 5 habla de cómo se va a aplicar la ley. Entonces dice el artículo 5 actualmente que la aplicación de la norma tributaria, la aplicación de las normas que establecen contribuciones es estricta. Entonces, para que una aplicación de una norma jurídica sea estricta, pues necesitamos de varios métodos de interpretación. Los que tuvimos la oportunidad de estudiar en la universidad, pues sabemos que hay 4 métodos de interpretación del derecho en general, el derecho agrario, laboral, cualquier tipo de derecho, pues tenemos 4 métodos de interpretación, y dentro de esos 4 métodos encontramos un método histórico, un método teleológico, un método sistemático, ¿no? Y un método literal. Sin embargo, en materia fiscal, en la época de los años 40, en la época de los años 50, inventaron en el derecho fiscal una interpretación económica. La interpretación económica del derecho representa no que se aplique en forma estricta, sino la interpretación económica del derecho permite la flexibilidad de que se puedan analizar las normas jurídicas y los eventos de los particulares, los hechos de los particulares, en el sentido de que se considere más tendiente a la causación de la contribución que no, es decir,
que las figuras jurídicas que establezcan los particulares, que el revestimiento de cualquier situación o acto jurídico que hace un particular, se entienda que va más tendiente a la causación de la contribución que no llevarla a cabo. Entonces, vamos a suponer, si en este caso estamos, no sé, en una bodega, la están prestando y hacen un contrato de préstamo de esa bodega, un contrato de comodato sobre esa bodega, bueno, pues la autoridad diga, bueno, pues como es el administrador único de la persona moral y a su vez la persona moral tiene su domicilio fiscal en esa bodega, ¿no? Entonces, en realidad los honorarios que se le dan, por un decir, a ese administrador único, pues nosotros los vamos a interpretar como que en realidad en lugar de honorarios es arrendamiento, vamos a pensar, ¿no? Claro. O como no hay ninguna, o como no se le está dando el pago de un dinero por llevar a cabo esa operación, pues entonces se entiende que lo que están haciendo es evadir la obligación y me debes el pago del impuesto de la renta que no se ha causado precisamente porque se ha revestido de otra forma o de otra figura jurídica. El tema del outsourcing es algo muy común, sí, ¿no? El tema del outsourcing es algo muy común con eso. Sí. El tema de que muchas cosas se han revestido, y la última tesis del Tribunal Fiscal fue en el sentido del tema de los impuestos, de los alimentos, ¿no? Estableció ya una interpretación del concepto de los alimentos, y bueno, pues de alguna forma lo que están tratando es lo que anteriormente en una reforma del 2004 querían presentar y que al final ya no pasó, que es la preeminencia del fondo sobre la forma, es decir, que no importan las formalidades en las que se reviste el particular en cuanto a sus actos jurídicos, sino que lo que importa más que nada es el concepto generalizado de qué es lo que en el fondo está haciendo, ¿no? Y entonces, en ese fondo que está haciendo es más tendiente a la causación de una contribución que evitar el pago de la contribución. Entonces, por lo que yo quiero entender, Silvino, esta modificación que se hace al artículo 5, que le hablan la cláusula de elusión, es una cláusula donde si la autoridad detecta algún acto que pueda conllevar o que pueda llevar a una simulación o algún beneficio de alguno de los revisados, ¿tendría la autoridad que aplicar lo que mejor le convenga a la autoridad? Lo que tenga en razón a que la tendencia sea a la causación de la contribución. Eso es, la tendencia tiende a la causación de la contribución. Ah, ok. ¿De acuerdo? O sea, como quien dice, estamos a merced de que la autoridad, como tú dices, yo soy el dueño de la bodega, soy el socio de la empresa, por cuestiones de practicidad a veces, o de economía, para echar a andar el negocio, no cobro la renta, llega la autoridad y me dice, no, ¿sabes qué? Debiste haber cobrado una renta, porque aquí enfrente, si hubieras rentado la bodega, pues le hubieras pagado, y por lo tanto el impuesto que generaba esa causación de la renta, como no me la cubriste, pues entonces ahora me debes el impuesto correspondiente a esa operación. Y eso no implica que a mí, por ejemplo, no cobrar renta, ser dueño de local y no cobrar renta, me pueda colocar en una ventaja competitiva ante la competencia, ¿no? Por así decirlo, rompe mi estrategia de competitividad. En este caso, ¿no? Así es. Que bueno, aquí en este tema, pues a la autoridad no le va a interesar esa comparación con la competencia que yo tenga, ¿no? Aquí lo que le interesa es la causación de la contribución, ¿no? Entonces, si a otro señor lo tenemos como administrador único y es socio de la empresa y le pagamos honorarios por administrador único, la autoridad va a decir no, porque el honorario, el porcentaje de la retención es menor. En realidad tú lo que le estás dando son dividendos y lo estás revistiendo como honorarios, por lo tanto me debes el impuesto de los dividendos, y bueno, pues como ya tomaste un porcentaje de los honorarios, bueno, pues te falta un X porcentaje para cumplimentarlo, ¿no? Entonces, ahí lo que están permitiendo es la interpretación de las normas jurídicas en un sentido económico, que es así como se ha manejado, y que bueno, pues hay muchos autores relacionados con esta concepción de las normas económicas, y que bueno, aquí el problema son dos cosas. Uno, que le da una amplia discrecionalidad a la autoridad. Habría que ver si, con todo respeto, la autoridad fiscal ya está capacitada o ya tiene la suficiente conocimiento para poder llevar a cabo una interpretación en sentido económico. Si nosotros en una interpretación literal a veces no sabemos si el podrá es una facultad aislada o discrecional, y ves que nos andamos peleando que si el podrá es o es una obligación o es una opción, y que si es y que si no es, pues ahora imagínate este tipo de concepciones, ¿no? Eso es por un lado, la capacidad de las autoridades como para entender esta norma. Y luego el otro problema es, pues que rompe con cualquier seguridad jurídica, ¿no? Claro. Aquí no hay seguridad jurídica, porque entonces vamos a estar a merced
de lo que la autoridad se imagine que se está causando una contribución. Ok, muy bien, Silvino. Entonces, aquí, bueno, el principio ¿hay algún principio en materia de derecho fiscal? Bueno, yo soy contador, no quiero pecar de estudioso del derecho, pero a ver, donde dice que el que afirma debe de probar y el que niega no. En este caso, la autoridad, suponiendo que hace uso de esta cláusula de elusión y le dice al contribuyente, oye, son dividendos y no son honorarios asimilables a sueldos y salarios, la autoridad tendría que dar los pormenores del porqué. Tendría que motivar su resolución. El gran problema que tenemos hoy es que la autoridad también en algunas otras disposiciones que se están modificando en el Código Fiscal, pues le permite, lo que también ya ha existido desde tiempo atrás, es el tema de la determinación presuntiva de las autoridades. La determinación presuntiva es un monto estimado de la autoridad, claro, que puede considerar o estimar propiamente que el contribuyente debe X o Y monto. Eso, de alguna manera, pues sí contraviene con la certidumbre que debe haber en un acto de autoridad. Eso le facilita a la autoridad el poder emitir algún crédito fiscal, que le permita recaudar en ese sentido. Ahora, aquí nos estamos encontrando con lo que tú estás llegando, bueno, pues entonces tendría que probar la autoridad que son dividendos y que no son honorarios. Claro. Entonces, para probar que son dividendos y que son honorarios, pues es que el dividendo es simplemente porque soy accionista. Y claro, si soy honorarios es porque estoy trabajando aquí y estoy prestando algún servicio profesional de algo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la autoridad tendría que demostrar pues que ese señor en realidad son dividendos, ¿no? Pero el tema es que el artículo 5 pues ya no lo determina de esa forma. Hay un choque, por así decirlo, entre lo que vendría siendo el artículo 5 y el 38 de código, ¿no? Que un acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Oye, y entonces esta cláusula de elusión, ¿cómo crees que vulnera, desde tu perspectiva, nuestros derechos como seres humanos o nuestras garantías individuales? Bueno, lo que pasa es que hoy en la legislación mundial hay dos perspectivas de cómo se crea el derecho. El derecho se crea por la ley del más fuerte y por la ley del más débil. La ley del más débil es la que protege los derechos humanos, las garantías, etcétera. Esa es la ley del más débil. Entonces, darle mayores derechos a las personas, mayores garantías, prerrogativas, etcétera, eso es la ley del más débil. Y toda la regulación que tiene que ver con derechos humanos es precisamente lo que le denomina la ley del más débil. Y la ley del más fuerte, pues es la ley impositiva, la ley que se establece por las mismas razones de autoridad, razones de Estado más que razones jurídicas, podríamos decir, razones políticas más que razones jurídicas, y eso da como consecuencia que haya un choque, por ejemplo, que se crean más delitos, más sanciones, más penas, ¿no? Se establecen mayores tasas impositivas, se establecen más bases gravables, se establecen más normas económicas que afectan a los particulares. Hoy vemos cargas administrativas estratosféricas. Si tú ves, hoy tenemos el tema de la ley de lavado de dinero. Si ves, hoy tenemos el tema también de la protección de datos personales, que eso hace 3 años, hace 2 años no existía. Hoy son cargas administrativas que tiene el particular, sí, y que de alguna manera, pues lo que están imponiendo, al parecer, es la ley del más fuerte sobre la ley del más débil. Entonces, esa controversia que se da, pues esa es materia de discusión en los tribunales, en un juicio de amparo, ¿no? En un recurso de revisión en amparo, la Suprema Corte, un tribunal colegiado, pues sí, hoy y desde hace ya unos años se está encontrando en ese choque entre qué es más importante, la ley del más débil o la ley del más fuerte. Claro, nosotros entendemos que en teoría debe ser la ley del más débil, pero al parecer la que subsiste siempre es la ley, desafortunadamente, del más fuerte. Y ya llevas estos juicios o estos asuntos, pues ya hasta las últimas consecuencias, cuando ya nada más dependes de una resolución, ¿no? Pues dependes de un criterio, ¿no? O sea, dependes de la subjetividad de un criterio. Entonces, ¿por qué en un asunto te resuelven de una forma y por qué en otro te resuelven en otra? Entonces, ahí muchas de las ocasiones nos da a entender que a veces este tipo de asuntos en los cuales se le llama colisión de principios, ¿no? Porque hay un choque, esas colisiones de principios, pues no sabemos si esas colisiones de principios se resuelven en sentido objetivo o dependen de la subjetividad de quién va a resolver hoy, de cómo van a resolver, dónde ha trabajado el ministro, dónde ha trabajado un juez, dónde ha trabajado un magistrado, qué carrera profesional han llevado a cabo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna manera nos puede preocupar en el sentido de la existencia de este tipo de medidas que impongan las autoridades y que, bueno, pues esa ley del más fuerte se imponga sobre esa ley del más débil. Ok, no, pues muchas gracias. Ahora sí que ya explicado desde tu punto de vista, pues sí es un tema que es preocupante, ¿no?
gobernado, como contribuyente, es algo que tenemos que preocuparnos, ¿no? Es algo que tenemos que preocuparnos, pero también tenemos que ocuparnos. Yo creo que tampoco podemos decir, bueno, pues como el resolver los asuntos es un volado, ¿no? Porque tampoco podemos llegar a esa conclusión. El resolver los asuntos es un volado, pues entonces, como es un volado, a lo mejor lo pierdo, pues mejor ya ni le intento, ya no juego el volado. Claro. Creo que aquí la parte importante de los gobernados es que hagan respetar sus derechos como la ley del más débil y que hagan respetar sus derechos ante las instancias jurisdiccionales. Hay muchos tribunales, muchos criterios actuales que están dando la razón al particular, pues protegiendo esa ley del más débil, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, pues este tipo de colisiones que se están presentando, pues son novedosas, apenas estamos viendo si van a entrar en vigor y habrá que ver qué sucede con este tipo de medidas. Ok, muy bien, Silvino. Otro tema que nos inquieta a nosotros y a los miembros de la comunidad del conocimiento es, ¿cuál sería tu opinión o tú qué nos puedes platicar sobre las modificaciones que hay ahorita en materia de facultades de revisión de las autoridades fiscales? ¿Cambia en algo esta reforma del código? ¿Seguimos como hasta ahora? No, pues hoy hay un cambio fundamental en esa parte. Creo que lo primero es el tema de que desafortunadamente intentan, en esta propuesta intentan pues desaparecer el dictamen fiscal, que yo creo que desde ahí es un cambio fundamental en las facultades de comprobación, porque el dictamen fiscal pues era, por así decirlo, un embudo de la autoridad, es decir, a través del dictamen pues tengo la información con una sola persona, que es el contador público, de muchos contribuyentes, me lo resume, me lo filtra, me lo abrevia, y con esto sé cómo se han comportado todos estos contribuyentes. El problema es que ese dictamen fiscal, si desaparece, el planteamiento, la exposición del cambio de ese dictamen fiscal es, pues porque no es recaudatorio, ¿no? Porque en realidad están diciendo eso, ¿no? Pues el dictamen fiscal, como estamos haciendo las revisiones y es poco recaudatorio, pues en realidad yo creo que el dictamen fiscal lo tenemos que quitar, y entonces derogan el 52 y el 52A y el 53A de código para quitar el dictamen fiscal, porque creen que ya no es fidedigno lo que está diciendo un contador público, que es privado, ¿no? Que es un particular y que está registrado con muchas cargas, muchas regulaciones, etcétera, ante los particulares, ante la propia autoridad. Necesita un reconocimiento, necesita muchos requisitos que cumplir para poder dictaminar. Entonces, a mí lo que me preocupa de primera mano es pues que al parecer el Estado y la población estamos divididos entre unos y otros, o sea, estamos completamente divorciados. Si no le creo a un auditor después de pedirle tantos requisitos, pues entonces lo que estoy legislando sobre la mala fe de las personas y no sobre la buena fe. O sea, yo tengo que tenerle buena fe al auditor, porque el auditor creo que lo que me está informando es válido. Eso decía el artículo 52 del código. Claro. Si me lo están quitando y me están diciendo que es porque no es recaudador, pues entonces yo estoy presumiendo que todos los auditores pues son una bola de tramposos, una bola de corruptos o una bola de lo que, como le queramos llamar. Entonces, pues si yo creo que mi población es así, pues entonces, pues ¿dónde estamos, no? Entonces, más que nada, lo preocupante dentro de las facultades de comprobación, el primer punto es el tema de quitar el dictamen. Quitar el dictamen incluso viola el respeto a la dignidad humana de las personas que se han esforzado, han hecho exámenes, han estado capacitándose en los colegios, etcétera, y que de alguna manera hoy dicen, pues como ya no me sirve este quito. Entonces, en realidad a los contadores les están violando el primer artículo de la Constitución, que es el respeto a la dignidad humana. Los están utilizando como cosas y no como personas. Entonces, eso en realidad, lejos de que sea procedente, que sea jurídico en el sentido del recaudatorio, como quieras llamarle, de entrada, eso es totalmente indignante, que no sé si en un momento dado pues se ha planteado desde ese punto de vista a los diputados o senadores que a lo mejor ni siquiera lo han visto de esa forma, ¿no? Claro, ok. Oye, y en tema, por ejemplo, de auditoría, auditoría de gabinete, auditoría de escritorio. Entonces, primero partimos con el tema de que si quitamos a los auditores, pues ya de ahí, de entrada, ya entendemos un problema muy grave, porque estamos entendiendo que vamos a legislar en razón a una cláusula que estamos regulando, entendiendo a las personas que actúan de mala fe, no de buena fe. Ese es por un lado. Sí. Por otro lado, pues entonces todas las modificaciones se hacen no en el sentido como usted comentaba, que era en razón a que hubiera inseguridad jurídica al particular. En realidad parece ser que al utilizar el buzón tributario, por ejemplo, al reformar el artículo 48 de código, que ves que ahora están requiriendo la propuesta es requerir por medios electrónicos, ya no por
notificador de la calle, vamos, sino por medios electrónicos, que ahora sea por medio del Internet y que a través del Internet se atiendan esas diligencias y tal, que es lo que están estableciendo en el artículo 48 del Código, pues en realidad parece ser que lo que están buscando ellos es eficiencia recaudatoria, no seguridad jurídica de los contribuyentes. Y a lo que vamos destinados es a seguridad jurídica del Estado, no a seguridad jurídica de los particulares. Creo que la seguridad jurídica tiende a un derecho que tienen los particulares, y entendemos seguridad jurídica del particular, no seguridad jurídica del Estado. Y al entender estas reformas, parece ser que es seguridad jurídica del Estado y no seguridad jurídica del particular. Claro. Algo que es muy grave, porque entonces, pues como que estamos invirtiendo los papeles, ¿no? Y ese es por un lado, ¿no? Ese es por la parte de la revisión para hacerla rápida, ¿no? Porque lo que necesitamos es estadística. Y de acuerdo al código, es pregunta, se elimina ya, por ejemplo, en el aspecto de auditoría de gabinete, ya te la pueden hacer por internet, pero también te la pueden hacer personal, o ya nada más deja el tema de internet. Pues en teoría dice que modifican el artículo 48 para que sea ahora nada más por medio de electrónico, y ya la visita domiciliaria quedará como directo, tal, ¿no? Como... Oye, pero a ver, me surge ahí una pregunta, tú sabes, bueno, tú sabes todo, pero digo, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, la Secretaría de Finanzas en algunos casos actúa como la federación para revisar algunos impuestos. En este supuesto, al ser impuestos federales, las secretarías de finanzas de los estados tendrían que notificarte de la misma manera, ¿no? Sí, ya no te podrían hacer una revisión de gabinete y obligarte a que tú lleves los papeles a la oficina de... Sí, de finanzas. ¿no? De finanzas, ¿no? Tendrían que hacerlo también por esa misma forma, ¿no? Ahí es una desorganización espantosa. Es lo mismo con el REPECO, ¿no? El régimen de pequeño contribuyente va a desaparecer, y ese régimen de incorporación, como ya no va a tener dinero las entidades federativas, pues no sé qué se les vaya a ocurrir, pero en realidad están inventando el hilo negro, cuando creo que eso ya está inventado desde hace muchos años, ¿no? Y lo que están haciendo es una complejidad incluso para las propias autoridades, ¿no? Sí, como tú dices, hay contribuyentes que son sujetos a una revisión de gabinete por su actividad o por lo que sea, porque les tocó la lotería al revés o por lo que sea, que no tienen computadoras. Entonces, cuando los notifiquen, bueno, incluso, por ejemplo, cuando saquen su fiel, no podrían sacar, muchos contribuyentes no van a poder ni sacar su fiel. Digo, sí, se entiende que el 90% de la población tiene acceso, pero una cosa es tener acceso a los medios electrónicos y otra cosa es tener un medio electrónico a tu disposición, ¿no? Y otro es tener conocimiento, ¿no? Y estar obligado a tenerlo, porque no, ¿quién te obliga a tener esos medios electrónicos? Y otro tema, también todo va encaminado a medios electrónicos. El SAT va a tener que tener una plataforma que aguante el peso de toda esa información electrónica que se va a manejar. Si en la época de presentación de dictámenes tuvieron que emitir una prórroga porque eran demasiados los dictámenes que recibían y no los soportó la plataforma con la que cuentan, ahora manejando datos de auditorías de gabinete por medio electrónico, requerimientos, notificaciones, inclusive lo de la ley antilavado también, o sea, esas plataformas ya cuentan con ellas para que realmente vaya a la realidad realizar todos estos actos por medios electrónicos. Yo creo que eso también ahí deja la duda, porque... Pues yo creo que aquí el problema es lo que estábamos recordando hace un momento, el tema de el legislador universal, ¿no? Lo que están haciendo es que así como a nosotros como simples mortales nos están haciendo dependientes de las computadoras, pues también al Estado lo están haciendo dependiente. Si lo vemos como autoridad, el Estado hoy tendrá la obligación de mejorar sus implementos tecnológicos, etcétera, para que a través de esos implementos tecnológicos pueda soportar esto que estás comentando. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues es endeudamiento, ¿no? Porque no sé cuánto vaya a costar una plataforma con esas restricciones y esas medidas y tal, pues lo que estamos haciendo es invertir en algo que a lo mejor en 5 años ya no va a funcionar, pero hoy necesitamos tenerlo y el gobierno se va a endeudar en cosas que a lo mejor pudiéramos decir que son banales y que de alguna forma nos están obligando a implementarlo, pero no desde el propio Estado, sino desde una legislación globalizada. Claro, entonces ya no se cumple el fin, porque si el fin es recaudar y el fin es ahorrarse ese dinero en notificadores y hacer mayor la recaudación, entonces toda esa recaudación se va a ir a ese gasto. Entonces, ¿cuál es el fin de este? Bueno, yo escuché una diputada que votaba en contra de la reforma que dice que estamos hablando de un terrorismo fiscal.
o sea, de una agresión realmente ya contra los contribuyentes. Por todo eso, ya se manejan la mala fe, o sea, que todos están haciendo elusión fiscal. Entonces, ¿de qué sirve a meter tanto empuje para hacer recaudación si realmente todo el dinero no se va a destinar a los fines del Estado como al bien social, sino se va a ir a esos gastos? Entonces es contradictoria esta reforma, no va encaminada en ningún momento a una mejora social. Bueno, yo creo que ahí es otro tema muy interesante, que a lo mejor ahí tendríamos un tema así muy largo que comentar. O sea, el día que quieras nos dices si el gran problema, yo creo que el gran problema que tenemos son dos. Uno, que una reforma integral no es esta reforma hacendaria, que yo creo que eso es sentido común. Uno. Dos, que esta reforma hacendaria más que nada es para recaudar, para seguir gastando en los gastos de las camionetotas, de los celularzotes, del avión, de los ¿cómo les llaman? De los guaruras, ¿no? Entonces, en tener un montón de oficinas, en tener es decir, en el gasto corriente, ¿no? Eso es lo que estamos gastando, en el gasto corriente. Y para que exista una reforma fiscal, creo que esa reforma fiscal integral, que nunca ha existido, debe ser de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Es decir, primero optimizamos en qué voy a gastar, y ya sobre eso digo qué hacemos. Ahora, ¿cómo optimizo en qué es lo que voy a gastar? Hay tres razones, hay tres formas en que el Estado, cualquier Estado, Bolivia, México, Colombia, el que ustedes quieran, cualquier Estado tiene tres fines, y el problema es que en México no tenemos una visión de Estado. Es decir, en México no sabemos ni siquiera para qué está el Estado. ¿Para qué está el Estado? Para impulsar a los empresarios, para dar seguridad jurídica. ¿Para qué está el Estado? Para impulsar seguridad social, es decir, para crear hospitales, universidades, escuelas. O tres, para cuidar a las personas de su integridad, es decir, seguridad pública. Entonces, si nosotros tenemos en un hospital, por un decir, una bomba de oxígeno, y tenemos a tenemos a dos personas, un niño de 3 años y uno de 80, la bomba de oxígeno, ¿a quién se la vamos a dar? ¿Al de 3 o al de 80 años? Al de 3, en teoría, ¿no? Y el de 80 no tiene derecho a hacerlo. Entonces, el tema es que no sabemos hacia dónde va el Estado. El Estado tiene 10 pesos, y esos 10 pesos, ¿para qué los va a destinar? ¿Para comprar camionetotas, helicópteros, guaruras y tal? ¿O para impulsar la actividad económica del Estado? ¿O para comprar policías, seguridad pública? ¿O para comprar hospitales o universidades? No sabemos ni siquiera para qué es el gasto. Entonces, no podemos hablar de una reforma hacendaria, en mi particular punto de vista, si no sabemos ni siquiera para qué estamos recaudando, ¿no? Es como cuando entras a trabajar a una oficina y a lo mejor en tu primer trabajo pues sabías que tenías un salario y dices, pues con ese salario voy a juntar para comprarme un celular, para comprarme una corbata, para comprarme un libro, no sé, pero tienes una visión. Ahora dices para pagar impuestos, ¿no? Con mi primer salario voy a pagar impuestos. Sí, y ya con eso estás tranquilo. El problema es que el Estado recauda y la visión del gasto, ¿hacia dónde va? No sabemos. No se sabe. Ok. Oye, Silvino, en este tema de facultades de comprobación de las modificaciones al código para el 2014, me llamó la atención que ya hacen mención de la PRODECON, ¿no? ¿Tú qué opinión tienes? Yo creo que la PRODECON es una copia que existe en otros países, que nos obligaron a instalarla, así como la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que si la leemos yo creo que no tenía nada de importante crear una Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que fue en 2005. La PRODECON creo que es exactamente lo mismo. La PRODECON es una institución que, pues si me porto bien, ¿para qué necesito a la PRODECON? Mejor capacito para que se porten bien y me quito de la PRODECON, ¿no? Pues con todo respeto, pues creo que la PRODECON no tenía ninguna función, es absurdo su funcionamiento, las quejas con la PRODECON. Yo recomiendo que si tienen un problema de domicilio fiscal o que no te quieren recibir un documento, pues puedes ir a la PRODECON a entretenerte, pero no vas a resolver absolutamente nada. Entonces, ante esa infraestructura que se creó de la PRODECON, que no resuelve las cosas, pues tenían que hacer algo para poder regular a la PRODECON, y entonces hoy intervienen las facultades de comprobación como una especie de tercero que, de acuerdo a la legislación, a la propuesta del Código Fiscal, pues ante ese tercero voy, la autoridad me está revisando a mí, y resulta que como me está revisando, pues yo voy con la PRODECON, y con la PRODECON concilio, ¿no? De alguna manera, hago una corrección fiscal con él, para que con él haya un acuerdo, y por lo tanto se termine la auditoría, y él de alguna manera sea un amigable
componedor del asunto y de alguna forma se resuelva esas facultades de comprobación. En realidad estamos haciendo un aparato burocrático. Sí, como que estamos complicando todo el tema, complicando ¿no? todas las cosas, ¿no? Entonces, la Prodecom no creo que ni siquiera tenga la infraestructura para poder atender eso en toda la República, Claro. porque necesita Sí, lo va a tener. necesita muchas delegaciones, Sí, necesita, sí, sí. y pues no lo tiene. Entonces, No. en realidad es gasto corriente. Al final Claro. de cuentas, ¿para qué vas a gastar? Para poner más empleados ahora en la Prodecom. Claro. ¿Y por qué? Porque la Prodecom ya se saturó. Vamos a pensar que aprueben Sí. esto, que a mí se me hace un absurdo. Van a saturarlos, ¿para qué? Pues simplemente para que cumplan una función meramente demagógica, ¿no? Entonces, creo que esas disposiciones, la verdad, es un absurdo. Creo que así como está, entre más sencillo, decía Adam Smith, el Sí. pago de las contribuciones, es más asequible que las personas puedan cumplir con sus obligaciones. Si lo hago cada día más complejo, como lo están haciendo hoy, pues en realidad es para crear aparatos burocráticos que hagan pues justificar la existencia de un Estado que no tiene visión de derecho, ¿no? Claro. No, pues muy bien, Silvino. Oye, no sé si tengas alguna pregunta, Ale. No, en ese tema del domicilio, hay también en la reforma del código se plantea que ahora van a tomar como domicilio el que haya manifestado uno ante instituciones bancarias. ¿Qué repercusiones va a traer eso ya en la práctica? Porque bueno, a lo mejor uno abrió a muy joven una cuenta y dejó un domicilio familiar y ya después cambió a otro domicilio. O sea, no sé qué repercusiones ya en la práctica traería considerar el domicilio los que sean manifestados en instituciones bancarias. El artículo 10 del código es el de la propuesta esta de esa Sí. reforma, ¿no? Y bueno, lo que está sucediendo es que la autoridad le es complicado localizar a los contribuyentes. Uno de sus talones de Aquiles es tener a un contribuyente como no localizado. Por eso reformaron también el artículo 110, fracción quinta, por el tema del delito del contribuyente no localizado, para precisar de alguna manera ese tipo penal que está en el artículo 110, fracción quinta del código. Creo que ahí el gran problema es que la autoridad, si vemos nosotros la ley del impuesto de la renta, pues nos estamos dando cuenta que la nueva ley del impuesto de la renta mantiene la obligación que establecía el artículo 4 de la ley del IDE, que establecía la obligación de las instituciones financieras de informar a qué contribuyentes, personas físicas, les recaudó el impuesto, y por lo tanto pues la autoridad estaba mandando ahí unos volantes que repartía a los contribuyentes para determinarles en forma estimativa un impuesto sobre la renta. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde provenía? De la ley del IDE. Hoy, como la ley del IDE se abroga, entonces esa obligación a las instituciones financieras pues ya tienen el sistema. Entonces esa obligación de las instituciones financieras pasa a la ley del impuesto de la renta. Y entonces se va a mantener la obligación de informar qué personas físicas se les está recaudando, o bueno, qué personas físicas ahora ya no se les recauda, pero qué personas físicas hacen depósitos en efectivo. Van a seguir llegando estos volantes que estamos comentando, y el gran problema es que yo creo que la autoridad detectó que esos volantes, como bien lo comentas, pues abriste la cuenta cuando ibas en la preparatoria, en la universidad, abrieron una cuenta porque resulta que era la casa no sé, de renta donde vivía yo hace 10 años, ahora ya no, y entonces hay muchos contribuyentes que no localizan, y por lo tanto, para darle formalidad al procedimiento de la autoridad, más no para darle seguridad jurídica al particular, sino para darle formalidad y que digan que se está notificando en su domicilio fiscal, pues es que están diciendo que el domicilio fiscal se va a entender como aquel donde se citó para efectos de abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces, por eso lo están haciendo de esa forma, para darle más que nada formalidad a un procedimiento que de suyo pues es totalmente inconstitucional, ¿no? Pero bueno, es una manera de por así decirlo, de cubrirse en relación a esa serie de procedimientos que se llevaron a cabo por parte de las autoridades, donde efectivamente no localizan a los contribuyentes y el único dato que tienen de referencia pues es el domicilio que tuvo para abrir una cuenta hace 5, 6, 10 o no sé, X años, ¿no? Claro. Muchas gracias, Vino. Oye, tenemos otra pregunta. Estamos ahorita ya viendo aquí el tema con nuestros televidentes, porque ves que tenemos una televisión interactiva. Vamos a tener aquí preguntas en un poco más para que te las hagamos llegar. ¿Sí, Bueno, Vino? nada más que no sean difíciles. Sí, ¿verdad? Mira, antes de continuar con el tema, también les quería decir a nuestros televidentes que tu despacho cuenta con un instituto de capacitación, ¿no? Ocasionalmente ustedes dan cursos, ¿no? Así es, sobre este particular. Organizamos cursos. Platícanos un poquito para que en lo que nuestros televidentes nos hacen algunas Bueno, preguntas. organizamos algunos cursos sobre todo en temas de reformas fiscales, en temas de obligaciones administrativas, que hoy tenemos muchas obligaciones administrativas. De hecho, en este mes de octubre, el día martes 28 de octubre, vamos a tener ahí un curso de la ley de lavado de dinero, más que nada no por exposición, porque ya la expusimos varias veces, sino más que nada por el tema de
pues preguntas que se dan, porque una cosa es exponerlo y ahora en la realidad pasan 20 cosas, entonces pues más que nada lo vamos a hacer como tipo taller. Oye, y pues más que nada para preguntas para hacerlas cada día más complicadas o para... Oye, pues a ver, a nombre de la comunidad queríamos ver si nos pueden autorizar poder poner esta publicidad en nuestra página. Sí, adelante, si hubiera algún interesado, sí, te agradezco pues que mucho. nos contacten directamente, porque el fin de la comunidad es dar conocimiento de manera gratuita. No podemos cobrar, no podemos vender, pero sí podemos promocionar a todos los estudiosos que de alguna o de otra manera nos patrocinan con sus conocimientos para que este proyecto siga, ¿no? Entonces, muchas gracias. Ya me pondré de acuerdo con tu personal para que podamos difundir este curso. Te agradezco mucho, muy bien. Gracias. Ahora, mira, aquí nos preguntan de ARH Consultores, a quien les mandamos un afectuoso saludo. Nos preguntan, dice, respecto del buzón fiscal, ¿cuáles serán las nuevas obligaciones para los contribuyentes? Bueno, para los contribuyentes es que cuenten con uno, ¿no? Que cuenten con uno, y como el tema más que nada va a ser la tarea de que tanto las peticiones que haga yo por escrito en forma impresa, pues ahora van a ser en forma digital, y que la autoridad todo lo que me comunicaba por forma impresa, pues ahora va a ser todo por forma digital. En realidad cambia la forma, pero el cambiar la forma pues es una repercusión muy importante, porque le va a dar efectividad a las notificaciones de la autoridad, lo que decía la licenciada, en el sentido de que pues ahora no les va a importar si estuvo bien o mal notificado. Si en 3 días no lo abriste, para mí ya está notificado y se acabó, ¿no? Y bueno, pues ahí el asunto es que vamos a tener que estar mucho más atentos al tema de la cuestión del correo, ¿verdad? De los correos. Actualizarlos, porque mira, no sé, a nosotros como contadores luego nos pasa que, ¿cómo se llama? El contribuyente va y cuando le piden un correo dice, no, pues sabes que pues da tu correo, ¿no? Entonces a lo mejor yo tengo en mi cuenta de correo 10 o 12 o 15 empresas que están, ¿cómo se llama? Dadas de alta en mi cuenta de correo, ¿no? Porque antes así era. Digo, ahorita tendríamos que empezar a pugnar por porque cada contribuyente dé su correo. Y que de alguna forma el que dé cada contribuyente su correo, pues muchas veces en la práctica, como dices, a lo mejor ya no es tu cliente, ese correo ya no se puede abrir o le pasó algo y ahí se quedó en el limbo. Entonces, la verdad sí es como que retomar ese asunto. Fíjate que, muy en serio, ¿verdad? Fíjate que a nosotros nos pasó un caso, teníamos un cliente, dejó de ser nuestro cliente, no terminamos mal con él, porque sigue trabajando el cliente. No terminamos mal con él, sino tuvieron que vender la empresa. Pero resulta que nosotros lo que hicimos fue avisar al SAT y cambiar el correo del nuevo representante legal. Pero eso que te platico ha pasado 7 meses, es la fecha que no sabemos nada. Que siguen notificando al correo del anterior las invitaciones, los exhortos, y no al del actual. Y si tú entras a la página del SAT aparece el correo del actual. Entonces digo, esos son problemas que se van a dar, ¿no? No, y que hay que tomar también tanto ese tema del buzón tributario como el tema también de la firma electrónica. Sí. ¿Cuántas veces vamos al trámite de la firma electrónica y pues los acompaña el auxiliar del contador o los acompaña el propio contador? Hacemos el trámite y aquí están los datos y ahí nos vemos, y yo me voy por mi lado y ahí tú lo guardas, no sé ni para qué sirva, pero ahí lo guardan. Y habría que tomar en consideración lo que establece el artículo 19A del Código Fiscal en su párrafo último, que si me permites, si lo podemos leer, dice, se presumirá sin que se admita prueba en contrario que los documentos digitales que contengan firma electrónica avanzada de las personas morales fueron presentados por el administrador único, el presidente del consejo o la persona o personas cualquiera que sea el nombre del que se le designe que tengan conferida la dirección general. Dice, se presumirá sin que se admita prueba en contrario. Es decir, todo lo que haga yo con la firma electrónica es como si me hubieran arrancado la mano y que yo esté yo firmando las cosas, y en realidad estoy haciendo las cosas a lo mejor de un cliente con la firma electrónica, cosa que es muy delicada. Muy delicado. ¿No? Y además aquí dice, sin que se admita prueba en contrario. Claro. Entonces aquí es una medida totalmente impositiva, donde se le llama en la teoría del derecho jure et jure, ¿no? O sea, no admite prueba en contrario, ¿no? Entonces, normalmente hay presunciones. Bueno, se presume que lo hizo el contribuyente salvo prueba en contrario, ¿no? Aquí no se admite prueba en contrario. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la firma electrónica, quién la tiene, quién está abriendo el correo. Sí, incluso hay un delito relacionado con el buzón tributario que está en el artículo 110, fracción cuarta del Código Fiscal.
un nuevo delito. Hoy el Código Fiscal en la fracción cuarta está derogado, pero en la fracción cuarta del 110 de Código van a adicionar un delito que es precisamente el que haga mal uso, en términos así muy coloquiales, el que haga mal uso del buzón tributario, ¿no? Entonces, si yo ando abriendo el buzón tributario y hago la forma de borrar pues los correos, o lo abro sin que dé un acuse, la verdad ahí acuso bastante ignorancia, pero bueno, si hago alguna de esas fechorías, ahí está el delito de la 110 fracción cuarta del Código Fiscal, ¿no? Pues mira, Silvino, el tiempo ya se nos vino encima, ¿no? Los plazos ya están por cumplirse de este programa, pero ya nada más queríamos ver, bueno, primero agradecer a todos los televidentes, sobre todo agradecer a las personas que desde Latinoamérica, o sea, desde Guatemala hasta Argentina nos ven. Muchas gracias a todos. Bueno, tú creo que estás haciendo un doctorado, ¿no?, en Argentina. Sí, lo terminé apenas, me falta hacer la tesis todavía, pero... Bueno, ojalá más adelante nos compartas tu triunfo, ¿no?, y tu logro. Pues vamos, estamos seguros que lo vas a conseguir. Vamos todavía en empate, entonces todavía no hay... Muy bien, Silvino. Pues bueno, a manera ya de coloquial y ya para cerrar, mira, Gilberto Flores te felicita, dice que es una excelente plática, la del día de hoy. Muchas gracias. A manera ya para cerrar este programa, ¿tú qué nos podrías decir sobre la reforma fiscal? ¿Qué consejo nos podrías dar ya como corolario para terminar esta transmisión? Bueno, creo que lo importante sería atender a qué es lo que se va a reformar al final de cuentas, es decir, después del 15 de noviembre habrá que ver qué se aprobó, qué no se aprobó, concientizarnos que son obligaciones que nos están estableciendo, pero también como hay obligaciones hay derechos, y uno de esos derechos pues es un derecho a defender lo que es tuyo, y ese derecho a defender lo que es tuyo, pues yo creo que para eso están los mecanismos de defensa, para eso está la posibilidad de que los particulares defiendan sobre estas leyes del más fuerte que invaden muchas veces a la ley del más débil. Entonces, pues es estar en este tipo de foros como el que tú coordinas, diriges y que siempre has estado al pendiente de una capacitación de muy buen nivel, pues que estén enterados de sus obligaciones, pero también que estén enterados de sus derechos, que de alguna forma... no es una reforma fiscal cualquiera, es una reforma muy grave, que bueno, hoy platicamos algo de ella, y que bueno, pues esperemos que después tengamos la oportunidad, ya que esté aprobada, pues de ya platicar punto por punto, porque hoy todavía son cosas muy generales, que al final, pues algunas se quedarán, algunas no, pero bueno, en términos muy generales está esta perspectiva muy a grandes rasgos. No, pues claro que sí, si tú nos brindas esa oportunidad, con mucho gusto, una vez que sea aprobada, te concertamos una cita y te pediríamos que nos apoyaras con este tema, ¿no? No, al contrario, muchas gracias. Antes de concluir el programa, les quiero comentar que también quien quiera leer al doctor Silvino, él amablemente nos proporciona regularmente artículos que subimos a la página de la Comunidad del Conocimiento. Ahorita inauguramos su sección que se llama Leyendo Entre Líneas, y está a cargo aquí del doctor Silvino Vergara. Artículos muy interesantes, ya una visión fiscal, pues yo considero ya de un alto nivel, pero también muy entendible, ¿no? Dicen que mientras más sepa una persona de derecho o de cualquier ciencia, lo hace sencillo, ¿no? Y realmente tus artículos, los artículos que tú subes a la página de la comunidad, son artículos que se pueden digerir. Pues sí nos aterrorizan, ¿no?, definitivamente, pero sí se pueden digerir y se pueden entender, aún a pesar de que, bueno, no a pesar, aún sabiendo que tú tienes pues ya grandes conocimientos en esta área del derecho, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la oportunidad. No, y ojalá nos sigas escribiendo. Con todo gusto. Ale, ¿algo más que quieras agregar? No, pues nada más quedarnos al pendiente de las reformas que van a ser aprobadas y de las que van a votar en contra, para ver por dónde hay que cuidarnos, porque yo creo que ahorita va encaminado a eso. El contribuyente tiene que ver por dónde vienen las cargas, y sobre todo también coincido en que hacer uso de los medios de defensa, entre más nos hagamos escuchar mediante los medios de defensa que las propias autoridades nos otorgan, yo creo que vamos encaminando a que las autoridades realicen sus actos con mayor apego a la ley, y esto a final de cuentas nos va a ocasionar que nuestros derechos como contribuyentes y como ciudadanos, y máxime como personas, pues sean salvaguardados. Muy bien. Y bueno, agradecerle al doctor por esta plática tan interesante, y pues seguimos al pendiente de todas las reformas que en materia fiscal van a estarse dando. Pues Silvino, no nos queda de verdad nada más que agradecer, y agradecer también a CSA Puebla, que está situada en la 39 Poniente 305, quien nos brindó todas las facilidades para la transmisión de este programa,
CCA Puebla se dedica a atender asuntos de carácter fiscal para proteger los derechos o salvaguardar los derechos del contribuyente, ¿no? Nosotros tenemos trabajando con ellos más de 22 años, no sé cuántos años tenga tu despacho, pero incluso antes de tu despacho nosotros ya trabajamos contigo. Los teléfonos de CCA Puebla son 237-5192, 211-0925, y bueno, les quiero comentar que me perdí una comida porque no me sé el tercer número, pero bueno, ya habrá oportunidad. Mira, ya nada más aprovecho, Mauricio C. te manda felicitar, dice que es un excelente programa. Judy también dice que gracias a la comunidad del conocimiento y al doctor Silvino. Felicidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Silvino, y seguimos en contacto. Mi nombre es Rosendo Rosas Goiz y soy el editor de la página. Muchas gracias.